Palabra, senador Morales. Gracias, presidente. Bueno, creo que el punto está en los aspectos que acaba de plantear el senador Sanz y que en algún modo también reitera el senador Pichetto. Reiterar nuestra permanente predisposición en estos temas de política pública de acompañar decisiones que creemos tienen que ser colectivas y transversales. No quiero volver a reiterar algunos aspectos que ha planteado el senador Sanz, pero sí recordar aquella mañana que nos convocara el exministro Roberto Labaña a las 8:30 de la mañana para explicarnos y pedirnos que en 24 horas ratifiquemos el decreto de la reestructuración y luego la explicación de las bondades de la ley Cerrojo, pero también en aquella oportunidad cuál era el efecto transitorio que tenía la ley Cerrojo para tratar de generar desde el gobierno una medida concreta que ayude a que nadie se salga y todos se incluyan en la estrategia financiera que tenía el gobierno para desendeudarse. Obviamente acá el senador Pichetto plantea, es verdad, siempre el equipo económico han venido para el tema del blanqueo y para una serie de cuestiones e iniciativas que ha impulsado el gobierno y nosotros reconocemos eso. Por ahí nos agota un poquito Kicillof con mucha vuelta al pasado y bajada de línea que muchas veces no aporta mucho, pero lo dejamos, nos parece que nos tenemos que concentrar en esta etapa histórica y cuáles son, desde nuestro punto de vista, los errores que ha cometido el gobierno que nos ponen en esta situación ahora. Por eso esta pregunta, este planteo del senador Sanz en cuanto a por qué no hemos hecho algunas cosas que nosotros planteamos en la primera y segunda instancia. Justamente el senador Sanz, en nombre de nuestro bloque, ha planteado por lo menos 2 veces en el recinto, después del fallo Griesa en el 2011 y después de la resolución de febrero del año 2012, en donde la Cámara, primero en noviembre del 2012, la Cámara de Apelaciones interviene y acepta la apelación de la República Argentina y otorga un efecto suspensivo al fallo de Griesa, lo que le permite que en diciembre del año pasado el país pueda cancelar el correspondiente pago de la deuda. Digo, ahí hubo un momento importante, una espera de la Cámara, que nosotros en el recinto planteamos que en ese momento había que darle una señal a la justicia y reabrir el canje. Nosotros dijimos que en ese momento, lejos de darle señales de bravuconada y de decir que, porque en definitiva compartimos obviamente la caracterización de los fondos buitres. Los fondos buitres son eso, especuladores que quieren ganar con el esfuerzo del pueblo argentino. Pero fíjense en la situación en que estamos. Estamos hackeados justamente por los fondos buitres en este fallo. Entonces lo que tenemos que pensar es si es que la estrategia ha sido buena o no. Y en este punto es que nosotros decimos que ha habido fallas estratégicas judiciales de parte del gobierno, que es responsable de no haber hecho lo que a nuestro juicio se tendría que haber hecho en otro momento. Este tema que hoy se está planteando ahora, de la reapertura del canje, nosotros creemos que podría haber sido una muy buena señal para la justicia norteamericana, para que nosotros no estemos en esta situación de que justamente los fondos buitres nos tengan en jaque en esta situación y nos pongan en riesgo toda la columna vertebral de la reestructuración de deuda que nosotros de la Unión Cívica Radical avalamos y que apoyamos, de un gobierno que no se ha desendeudado. No quiero entrar a debates del pasado que acá se han planteado. Tengo acá un análisis de la deuda
como ha planteado Kicillof desde el gobierno de Isabel Perón hasta acá, y cómo ha sido la evolución de la deuda externa, y a este punto con un cambio en la composición de la deuda en términos de externa a interna, estamos debiendo más de 200.000 millones de dólares. Compartimos este criterio que ha tenido el gobierno y lo hemos acompañado en el desendeudamiento, de dejar el camino de endeudarnos, ¿no es cierto?, de fondos financieros internacionales. Pero lo cierto es que este gobierno no se ha desendeudado, hay más deuda. Desde que asumió Cristina hasta acá, la deuda aumentó más de 50.000 millones de dólares. Le debemos al ANSES, le debemos a los jubilados, le debemos al Banco Central, digo, eso da para otro análisis. Si quieren también analizamos responsabilidades para atrás, pero queremos poner el foco en la cuestión que hay que resolver ahora frente a esta situación. Fallos que también nosotros consideramos injustos, pero que tienen que ver con una respuesta también a respuestas políticas de este gobierno, que nosotros les reprochamos. Por eso es que queremos saber o plantear si no sería conveniente en todo caso, si bien el proyecto de ley de reapertura del canje está planteando la suspensión de los artículos 2, 3 y 4 de la ley Cerrojo, si no es el momento ya y sin fecha, y está bien que así sea, si no es el momento de directamente dar como señal la derogación, preservando los aspectos, el artículo 6 de la ley 26.017, que está replanteado en el artículo 6 del proyecto de ley, es decir, salvaguardando esos principios generales que sí aportaba la ley Cerrojo, sino el momento de derogar la ley Cerrojo y dejar esta señal. Que entendemos esta señal, la reapertura, como una señal a la Corte. No sé si esta instancia puede servir, pero hay que parar con la soberbia, como ha dicho el senador Sanz, y hay que parar con las bravuconadas, porque no es el mejor camino, porque terminamos apretados, ¿no es cierto?, intimados por los fondos buitres que justamente, ¿no es cierto?, caracterizamos de la misma manera. Así que primero este tema, si no es el momento de realizar una modificación y de directamente derogar la ley Cerrojo. El otro tema que queremos plantearles es conocer cuál es la estrategia en definitiva. Sería muy bueno hacer una videoconferencia con los abogados que llevan la causa. Yo presenté un proyecto de resolución también pidiendo un informe de cuáles son los honorarios, cuántos son los honorarios que nos cobran los abogados, que está planteado, que aprovechando que está el ministro, acá nos pueda decir cuántos millones de dólares en estos 12 años de litigio, ¿no es cierto?, ha cobrado el estudio de abogados. Y sería bueno también dialogar con ellos, tal vez en una videoconferencia, sobre cuál es la estrategia jurídica, de modo tal de que podamos avanzar y saber qué vamos a hacer frente a cada escenario. Y en esto de los escenarios le pregunto al ministro cuál es el plan que tendríamos frente a 4 hipótesis que nos planteamos, que podrían surgir de la aprobación de esta ley que pide el gobierno. El primer escenario sería que la apertura del canje de deuda y adhesión elevada por parte de los acreedores. En ese caso, apertura del canje y adhesión elevada por parte de los acreedores como un escenario posible. El segundo escenario posible es la apertura del canje y baja adhesión por parte de los acreedores. Y frente a esa circunstancia, ¿cuál sería el plan del gobierno? ¿Cuál es la estrategia que tendríamos como Estado argentino frente a esa situación? El tercer escenario es remoción de la medida cautelar por parte de la Cámara y aplicación inmediata del fallo. Recién el ministro dice que esta propuesta del cambio de jurisdicción no modificaría las condiciones desde el punto de vista de que es optativo y de que esto no podría ser argumento a plantear por algún fondo buitre, un holdout, para hacer caer la medida cautelar y este efecto suspensivo que tiene, no es cierto, la medida hasta el fallo de la Corte.
tenemos tiempo para, inclusive, no tanto tiempo, calculamos y creo que es compartido el tiempo, tenemos un año. Pero entonces nosotros como Congreso de la Nación lo que tenemos que hacer es pisar la pelota y pensar bien cuál es la estrategia frente a cada uno de los escenarios. Por eso es que tampoco comprendemos por qué el apuro. Sí creemos que hay que dar señales rápidas, pero ¿cuál es el apuro si no conocemos cuál es la estrategia que tiene el estudio de abogados y en definitiva queremos tener conocimiento acabado de cuál es la estrategia, ¿no es cierto?, del gobierno nacional frente a cada escenario? Nosotros creemos que el cambio de jurisdicción pueda también, ¿no es cierto?, poner en riesgo la vigencia de la medida cautelar. Entonces queremos hablar con los abogados para ver cuáles son las certezas que tenemos, porque lo peor que nos puede pasar es que avancemos, que hable, no se Recalde de nuevo, hablen los voceros, ¿no es cierto?, del gobierno, y resulta que tengamos alguna suspensión de la medida cautelar y de los efectos suspensivos, y allí sí nos estarán sometiendo los fondos buitres y esto es lo que no queremos. Ninguno de los argentinos creo que quiere eso. Y el cuarto escenario sería el sostenimiento de la medida cautelar si es que se cumple, ¿no es cierto?, esta evaluación que acaba de hacer el ministro de Economía y decisión adversa de la Corte entre 6 meses o un año. ¿Cuál es? Frente a ese escenario, ¿cuál sería el plan? ¿No es cierto?, que se plantea el gobierno para que nosotros hagamos una evaluación y para que el Congreso vuelva a darle las herramientas que hay que darle al gobierno para afrontar esta situación. Esos son 4 escenarios, presidente, concretos, que nosotros queremos saber cuál es la línea de acción, ¿no es cierto?, que se plantea el gobierno frente a cada una de esas hipótesis. Luego nos gustaría obviamente conocer al día de hoy a cuánto ascienden el capital adeudado junto con los intereses corridos y sus punitorios de toda la composición de este 7%, ¿no es cierto?, que está afuera, y algunos actores, separando este distingo que sí ha planteado Kicillof, que de fondos buitres con holdout, ¿no es cierto?, cómo es la composición y cuál es el monto actual de la deuda. Y en qué modo, obviamente, un fallo de la Corte adversa, que es el cuarto escenario que yo planteaba, ¿no es cierto?, complica la situación del país. Y bueno, le reitero este pedido. Nosotros queremos saber cuántos honorarios se le ha pagado a esta gente, a los abogados, y queremos, presidente de la comisión, ver si es que es posible, ¿no es cierto?, en una videoconferencia con los abogados en Nueva York, el estudio que está comandando la estrategia judicial, hacerle algunas preguntas sobre algunas dudas. Hay algunas aseveraciones, por ejemplo, la Cámara dice de nosotros, ¿no es cierto?, que manifestó que cuando invitó a la Argentina a proponer una fórmula alternativa al reclamo de los holdouts, el país presentó un plan que ignoró los bonos en circulación y propuso un set entero de bonos sustitutos, en suma, ninguna propuesta productiva. Es decir, hasta acá, esto que dice el senador Pichetto, que nosotros avalamos, es decir, acá pagarle a todos las mismas condiciones, del 93% que entró al canje, en el primer canje y en el segundo canje del 2010. Ahora, esto no es lo que ve la Cámara, no es la señal que tiene la Cámara, por expresiones concretas en el fallo de la Cámara, que dice, ¿no es cierto?, y que tiene la convicción de que nuestra propuesta no ha sido en verdad una propuesta. Entonces, cuidado con esa situación. Digo, la reapertura del canje y la propuesta que estamos haciendo realmente va a revertir este concepto o vamos camino a un fallo adverso de la Corte. Bueno, esto se sintetiza en los 4 escenarios que le planteé, señor ministro, para que, ¿no es cierto?, nos digan cuál es la línea de acción. Y le reitero al presidente de la comisión, nosotros quisiéramos tener un diálogo con los abogados. Creo que merecemos mínimamente conocer cuál es el plan estratégico en cada uno de los escenarios, pero también cuál es la mirada que tienen
los abogados que defienden los intereses, ¿no es cierto?, del Estado argentino en Nueva York, para ver cuáles son los caminos a seguir. Reitero, sin perjuicio, no quiero entrar en la cuestión de la responsabilidad y un montón de temas, pero estamos en esta situación porque en los últimos 2 años no se han hecho las cosas que nosotros inclusive en el recinto habíamos planteado. Así que, bueno, estas serían las preguntas concretas, ministro, y al presidente de la comisión, si es que podríamos, tal vez la semana que viene o cuando lo vea oportuno, tener esta conversación con los abogados para sacarnos algunas dudas sobre la estrategia jurídica. Gracias. Tiene la palabra el senador Cimadevilla. Después. No, porque, a ver, senador, había hablado el senador Sanz, habló el senador Pichetto y habló el senador Morales. Como van todos en el mismo sentido, me parece que lo más sensato es una vez que se escuchen todas las preguntas, se contestan todas juntas y si hay alguna pregunta necesaria de responder, se volverá a responder. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Las preguntas suyas? Bueno, pero primero las cosas por su orden. Bueno, vamos a contestar las preguntas hasta acá y si me permite, senador Cimadevilla, le pido disculpas. Tiene la palabra el ministro. Bueno, el senador Sanz se levantó, hizo el discurso y se levantó, porque la verdad que la primera era un poco hacer alguna referencia que empezó el senador Sanz. Así voy a contestar. El senador Sanz no me quedó claro si hizo alguna pregunta, pero complementando los dichos del senador Sanz con los del senador Morales, voy a intentar ir a algunos de los puntos que se tocaron. En primer lugar, decir que no creemos que el gobierno haya perdido en primera y en segunda instancia. Creo que si la calificación es de derrota, fue una derrota de la Argentina, porque en definitiva lo que estábamos representando en esos juicios es al Estado Nacional. Después no me queda claro si esto, como se dijo, es una política de Estado, sí o no. Parece que es una política de Estado en alguna parte del discurso, pero parece que en otra parte del discurso no es una política de Estado. ¿A qué me quiero referir? Por una parte, se hace referencia a los modales, a la vehemencia, que tampoco la veo inconveniente, sino al contrario, es la misma vehemencia que utilizamos para defender los intereses de la Argentina en el exterior, ya sea en los estrados judiciales o en cualquier otro foro. Ahora, no me queda claro de sus palabras, senador, y también las del senador Sanz, que no está presente, sí, no, está bien. Lo que digo es que le estoy contestando a algo que él había planteado, que me dio la impresión, y celebro esto, que la solución, la posición, diría, no está en discusión. O sea, a lo que me refiero es la posición sustentada por Argentina, que para resumir, lo he dicho, pero lo repito, básicamente tiene que ver con dos fundamentos, al menos el que se refiere a la soberanía, a la defensa de la soberanía, y por eso la apelación a la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Unidos, y el argumento de la equidad entre acreedores. Insisto, celebro que estas dos argumentaciones fundamentales del planteo de Argentina a lo largo de este juicio, pero también quiero resaltar de todos los juicios que hemos tenido desde el 2001 en adelante, este no es el único pleito en el que Argentina se ha visto involucrada merced o producto del default del 2001. En todos, esto fue
lo que se ha venido sosteniendo. Entonces, si la cuestión de fondo no está en duda, e insisto, celebro con que esto sea, porque en definitiva se inserta el argumento de inmunidad soberana en una política de Estado que proviene no solamente de actos del Poder Ejecutivo, sino y fundamentalmente de decisiones tomadas en este Congreso que han resaltado tanto el senador Sanz como usted, senador Morales, y el acompañamiento que han tenido de las bancadas opositoras. Si esto es así, ¿de qué estamos hablando? De los modales. Esto es lo que no me quedó claro, por lo menos de la intervención del senador Sanz. No, pero voy a pasar a la contestación de sus preguntas, senador. Deme por favor un momento para terminar de explayarme, porque se hizo referencia a varios aspectos y por eso estoy tomando cada uno. Senador, el senador Sanz y usted mismo hablaban de la estrategia judicial y del estudio de abogados. A ver, ¿le pueden dar un micrófono al senador Morales, por favor? No, quiero aclararle lo que no le queda claro, nada más. Nosotros, por eso reafirmo lo que ha dicho el senador Sanz, nosotros vimos que había una estrategia jurídica y una estrategia política. En la estrategia jurídica puntualmente, nosotros decimos que se han cometido errores porque por eso le preguntamos, por ejemplo, ¿por qué no se apeló el fallo de noviembre del 2011 del juez Griesa? ¿Por qué no hubieron apelación? Entonces, tiene que tener... ¿Me permite terminar de contestar, senador? Si no. Decimos eso y cuando decimos que desde lo político ha habido una actitud que para nosotros no se condice con una estrategia de ganar un juicio, porque se han hecho declaraciones que también afectaron a la justicia norteamericana, que es de la que dependíamos y que teníamos que esperar un fallo. Entonces nosotros decimos, ha sido poco inteligente desde ese punto de vista. Esto es lo que le quiero aclarar. Gracias. Puntualmente lo del fallo de Griesa, por ejemplo. ¿Por qué no lo apelamos? Gracias, senador. Sí, ministro. Gracias, presidente. Estaba por referirme a la estrategia judicial, senador Sanz, en dos aspectos. Perdón, senador Morales, perdóname. En dos aspectos. En primer lugar, se ha mencionado, tanto el senador Sanz como usted mismo, el estudio jurídico. Algunas aclaraciones al respecto. En primer lugar, es un estudio jurídico que asesora al país desde el año 87. Gobierno radical del doctor Alfonsín. Desde ese momento, Clery Gottlieb asesora a la República. Ha pasado y tiene la defensa del país en los estrados judiciales desde ese momento. En segundo lugar, le digo con el máximo respeto que se apelaron todos y cada uno de los fallos judiciales contrarios al país, incluyendo el que usted menciona. Está equivocado. Todos los fallos judiciales, no solamente en este proceso, sino también todos los que se han pronunciado, al menos en esta materia, desde el 2001 a la fecha, han sido apelados. Respecto, voy al punto. ¿Dice? Absolutamente, pero le voy a decir algo más, Desde ya que le vamos a acercar toda la información que usted requiera. Pero le quiero decir, porque también el senador Sanz mencionó el tema de la publicidad, la verdad es que ha sido seguido tanto las intervenciones de la contraparte como las intervenciones de Argentina han sido de amplio dominio público. De hecho, ha habido debates al respecto, mediáticos, con relación, y yo le diría, muchos análisis de expertos en la materia respecto de cada una de las presentaciones. Voy a ir exactamente a algunos de los puntos planteados porque, insisto, de la intervención
del senador Sanz no me quedan preguntas concretas, salvo una cuestión respecto del alcance del proyecto y que querían debatir los alcances del proyecto, que imagino tienen que ver con su intervención, y por eso voy a sus preguntas. La verdad es que, insisto, celebro que sobre el fondo de la cuestión no hay un debate. Me gustaría que si efectivamente hay un debate respecto de algún aspecto de la posición de Argentina, respecto de la posición de la política que se ha seguido en función de lo que hemos hecho en conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso respecto a la reestructuración de deuda, lo podamos debatir. Respecto de la estrategia judicial y lo errada que esta estrategia judicial, en sus palabras, puede haber sido hecha, yo, sin entrar en un debate muy específico, porque me parece que no es el ámbito, sí me permito recordar algunos aspectos. En primer lugar, esa posición y esa intervención de la República Argentina en el marco de ese pleito se hace, y esto es bueno recordarlo, en un ámbito absolutamente inexplorado. Como yo decía, en todos los regímenes del mundo existe una ley de quiebras para el sector privado. No existe una ley de quiebras internacional que nos hubiera permitido, y estoy seguro que usted está de acuerdo, que esto no tenga ninguna posibilidad de ocurrencia, que este fallo y este pleito no tenga ninguna posibilidad de ocurrencia. Creo que coincide conmigo que cualquier legislación de las que se analizaron hubiera previsto una cláusula que más o menos hubiera dicho que después de obtener una amplia mayoría, y creo que la discusión es si esto va del 66, 75, 85, 90, lo que usted quiera, pero después de haber obtenido esa aceptación, esta es una solución que se ampliaba al 100%. El hecho de que no exista esto es lo que está produciendo esta posibilidad que tienen los buitres de aprovechar una falta de norma y un sistema judicial para buscar, como dije, una ganancia exorbitante. Pero además, senador Morales, y respecto de la estrategia legal, yo imagino que si la estrategia legal hubiera sido tan errada, tan equivocada, si Argentina hubiera estado apuntándole a un objetivo absolutamente distinto del que correspondía, no hubiéramos tenido durante el transcurso de este juicio todas las presentaciones que se tuvieron en ese ámbito, justamente resaltando la importancia pero déjeme terminar, senador, la importancia que este fallo, que este proceso tenía. Y como dijo la presidenta... Un segundito, permito. Senador Morales, yo lo que le pido... Veo que yo le tenía razón, que me parecía que era más saludable una vez que pusiéramos todo sobre la mesa, se respondiera y después se pudiera preguntar. Si vamos a hacer pregunta por pregunta, se corta la hilación de la explicación. A ver, lo escuchamos, senador. La última, gracias, presidente. Porque venimos bien, me parece, así que... Digo, está bien. El hecho de que no tengamos una legislación internacional que regule el tema de la quiebra, esto lo conocemos y comparto esto que dice el ministro. Ahora, ¿por qué entonces no reabrimos el canje desde febrero del 2012? ¿Por qué no lo hicimos? ¿No cree que esa fue una falla en la estrategia, además judicial y política? ¿No era contundente una expresión del Congreso respecto de la voluntad de pago en los términos del 93% que ya entró al canje? Una acotación quiero hacer. Durante todo el 2002 y hasta mayo del 2003, la segunda responsable del Fondo Monetario Internacional, Ann Kruger, hizo esfuerzos denodados para incorporar a la República Argentina en lo que se conoce en Estados Unidos como el Chapter 11.
es decir, adaptar la quiebra soberana de los estados a la ley de quiebra de los Estados Unidos. Lo que no hubiese sido saludable para ningún país, nunca más se llevó adelante semejante estrategia, pero hubiese permitido en el marco de lo que el propio Chapter 11 dice en cuanto a porcentaje requerido para el acuerdo de levantamiento de la quiebra, y hubiese sobrado un porcentaje bastante elevado del 93%. Por eso no se comprende lo que dice específicamente la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Por eso quería hacer ese comentario. Voy a seguir con mi respuesta que abarca su nueva pregunta. Ya la abarcaba, digamos. Ahora voy a analizar esa cuestión. Me interesa también señalar otra palabra que usted mencionó y yo quiero simplemente llevar a la reflexión a todos porque nos podemos confundir respecto a la palabra hackeados. Usted habló de que estaríamos hackeados. Sí, hackeados me imagino que se refiere a estamos en peligro. Exacto, exactamente, perfecto. No computación, ajedrez. Lo interpreté bien, senador, lo interpreté bien, quédese tranquilo. Yo lo que quiero decirle es, en este sentido, por supuesto no lo comparto, pero además, recordar cómo empecé hablando o cómo empecé mi exposición, que espero no haber sido demasiado extensa en función de su comentario. Empecé hablando de la política de desendeudamiento. Más allá de su opinión, hay datos concretos. Cuando yo resalto, y nosotros resaltamos, la deuda que Argentina tiene con el sector privado en moneda extranjera, como un reconocimiento de la deuda cuyos acreedores son, digamos, los que más, en sus términos, más posibilidades tienen de hackear un país, le recuerdo que a diferencia de otras naciones, Argentina tiene ratios de deuda con ese sector privado en moneda extranjera absolutamente inéditos para nuestro país, pero además, por lo menos para el país de los últimos años, pero además inéditos o muy bajos en relación con sus pares de la región y del mundo. Yo me parece que en ese sentido, ese término está más en relación, o por lo menos se aplicaría más, me imagino, a países como Grecia, como Portugal, como Irlanda, como Italia. Grecia, concretamente, ha tenido que llevar adelante una reestructuración. No voy a entrar en los detalles, simplemente el dato de que Grecia cerró su última reestructuración de deuda pagándoles a estos mismos fondos buitre que no entraron de contado, cash, y el 100%. Eso me parece que es estar hackeado por un fondo buitre. A diferencia de eso, nosotros hemos podido estar en una situación de manejo de gestión de deuda absolutamente distinta, que hoy nos permite no depender de la refinanciación de nuestras deudas como en el pasado para seguir administrando el país, para seguir llevando adelante el país. Con respecto a los escenarios, y a la primera pregunta, a la pregunta que hacía recién, porque ahora y no lo hicimos antes. Primero, una precisión, una vez más, respecto de las presentaciones que Argentina ha hecho, que como he dicho, han sido ampliamente difundidas. Esta no es la primera vez que Argentina habla de la reapertura del canje. Esas presentaciones fueron hechas ante la misma Cámara que falló el viernes, diciéndole básicamente dos cosas. Tenemos la predisposición de reabrir el canje porque creemos es la única solución equitativa para pagar a quienes están haciendo pleito, e insisto, creo que es la misma posición que tenemos todos.
Y además le dijimos, pero en mi país existen instituciones, existe un Congreso que es el único habilitado para reabrir esa posibilidad. En caso que sea necesario, vamos a ir a pedir a este Congreso la reapertura del canje. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Cuando la Cámara, en el fallo que me imagino ha analizado, porque me lo citaba algunas cosas, usted vio el tratamiento de esa señal, como usted menciona, cómo ha sido tratada esa señal por parte de la Argentina, absolutamente ignorada por parte de la Cámara. Por eso, ante una nueva instancia, se abre una nueva instancia ante la Corte, creemos hoy conveniente venir a plantear que una vez más la Argentina muestre concretamente, ya no como una señal, sino concretamente, la cohesión de oficialismo y oposición y las fuerzas productivas, insisto con el punto que hice respecto de la reunión de ayer y la manifestación pública por parte de las asociaciones gremiales y empresariales del apoyo respecto de esa posición, mostrar que esa cohesión sigue manteniéndose, que creo que, como usted refleja, es la posición. Respecto del apuro, ¿por qué el apuro? Lo mencionó. Creo que la presidenta fue absolutamente clara. Creemos que Argentina ha tenido muchos de los errores que hemos cometido los argentinos tienen que ver con tratar de meter las cosas los problemas abajo de la alfombra o estar muy pendientes del cortoplacismo. Creemos que esta falta de certidumbre que el fallo intenta poner respecto de la voluntad y la capacidad de pago de Argentina debía ser descartada inmediatamente y por eso es que estamos hoy aquí hablando de este tema. Respecto de los escenarios, me parece que hay distintas digamos, uno de alta aceptación, digo, no tiene mucho sentido que haga una reflexión a eso. Respecto de la baja aceptación o el levantamiento del stay o una eventual decisión adversa, me parece que, otra vez, lo importante en este sentido para la justicia, pero también para los argentinos y también para el 93% de los tenedores que entraron, senador, insisto, el 30 de septiembre tenemos una obligación, 164 millones de dólares que vamos a pagar a los tenedores de bonos par. El 2 de diciembre vamos a pagar Global 17, el 30 de diciembre vamos a pagar Disco. Me parece que el mensaje que tenemos que darles, insisto, tanto a la justicia como en particular a los argentinos y al 93% que ingresó al canje, es que Argentina tiene la capacidad y la voluntad de hacer frente a esas obligaciones. Y por eso hablamos de esta opción voluntaria de algunos acreedores que quisieran cambiar por un bono de legislación local en las mismas condiciones que los que ingresaron al canje, que los que recibieron cuando ingresaron al canje. ¿Cuánto es lo que se debe? La deuda no ingresada al canje, como se ha dicho varias veces, 7%. El capital comparable con el número que hice al principio, 81.236, que esto quiero aclararlo, es el capital adeudado al 31 de diciembre del 2001. Sobre eso esa es la deuda que ingresó o que estaba habilitada para ingresar a los canjes, para ser comparables con eso, el monto de capital más intereses devengados hasta esa fecha, adeudados de 6.700 millones de dólares, que, considerando los intereses contractuales a la fecha de hoy, como está puesto en varias de las presentaciones que hemos hecho ante la justicia,
asciende a unos 15.000 millones de dólares. Eso es lo que... Pero eso, senador, está, insisto, en las presentaciones que hemos hecho en la justicia. Sí. Los honorarios, y acá tengo un fallo del juez Griesa del mes de noviembre que le impide a nuestro país modificar el mecanismo de pago en diciembre del 2011, que no fue apelado, ministro. Ese fallo... Perdón, senador, no lo escuché, discúlpeme. Ese fallo del juez Griesa del mes de noviembre del 2011, que le impide a nuestro país modificar el mecanismo de pago y que por no haber apelado en ese momento obviamente tenemos una restricción, ese fallo no fue apelado por la República Argentina, ¿es verdad esto? No, senador, y estamos entrando en un tecnicismo que no era el objeto, pero voy a contestarle porque me está preguntando de esa manera y yo fui enfático y lo vuelvo a repetir. Hemos apelado todos los fallos. No, bueno, yo lo que le pido es que sí, nos no, envíe, perdón, que le quiero contestar, perdón, senador. Que nos envíe quiero la contestar. copia de la apelación. Ese fallo, como usted lo menciona, no es un fallo, senador, y no debía ser apelado porque no podía ser apelado. Le recuerdo, tengo que ser un poco técnico, pero usted me pone en este terreno. Esto era la Cámara pidiéndole nuevamente a Griesa respecto de dos aspectos que habían sido objeto de su primer fallo, que sí fue apelado y por eso está en la Cámara, por eso fue a la Cámara, pidiéndole precisiones respecto de dos aspectos, la mecánica de pago y alguna... ¿la mecánica de pago y a quién alcanzaba la orden? ¿Se acuerda la discusión respecto de si esto era solamente para Argentina, para el agente para el fiduciario, para los agentes de clearing, etcétera, etcétera? Eso fue de la Cámara, que se reservó la jurisdicción. Usted es abogado, lo entiende perfectamente. Perdóneme, senador. Se reservó la jurisdicción, o sea, no delegó, no mandó el expediente, para decirlo de alguna manera, al juez de primera instancia, y le pidió precisiones respecto de esos dos aspectos. Una vez que Griesa hizo, que en realidad no aclaró ninguna precisión, sino que, como usted recordará, lo único que hizo fue ratificar lo que había dicho y retar a la Cámara, volvió a la Cámara y no, señor, porque procesalmente era imposible impugnarlo. Volvió a la Cámara y fue inmediatamente apelado por Argentina. Perdón. Respecto de los honorarios, senador Morales, seguramente se lo vamos a hacer acercar a la Cámara del 87 para acá. No, pero eso es lo que yo intentaba, No, eso ya lo dije. Lo que quiero decir es que no podemos limitar la estrategia del estudio jurídico a este fallo, porque yo le diría, Gana y la fragata tenemos que también incluir. Perfecto, vamos a hacer el esfuerzo. Sí, claro. Empecé diciéndole que, por supuesto, vamos a recabar toda la información. Simplemente le quería decir, vamos a tardar un poquito porque es del 87 para acá, es un plazo prolongado. Hay que ver toda la... Me parece que el ministro ha contestado todas las cuestiones jurídicas y técnicas, aún yo que no tengo los conocimientos de abogado. Me parece que el juicio, que la duda acerca de si la estrategia jurídica había sido la adecuada o no, bueno, claro, como finalmente fallaron en contra, uno puede atribuírselo a la estrategia o a lo que sea, por supuesto. Me parece que hay un punto que hay que rescatar, que creo que hace a la cuestión más general y que es central para este asunto, que es que siempre la Argentina ha destacado el carácter sistémico de este problema. O sea, que esto atañe a la Argentina hoy porque ha sido un default, uno de los más grandes de la historia, por fuera de los mecanismos de refinanciación. ¿Cuál es el problema? No hay quiebras para el soberano, no hay ley de quiebra internacional con jurisdicción internacional para el soberano. Quiere decir que lo nuestro está fuera de legislación, porque no es un caso previsto hasta el momento, pero
tiene esta importancia para nosotros. La tiene para los demás, más allá de cómo ustedes han puesto epítetos a lo que se hizo desde el punto de vista político. La Presidenta de la Nación ha reclamado en todos los foros internacionales, y lo ha hecho con mucha vehemencia, que en realidad este es el problema y que no lo va a poder resolver probablemente un tribunal de una jurisdicción, como es el caso de Nueva York, que está sometido a la ley de los bonos emitidos anteriormente, y estos nuevos, pero esto hace los bonos de los 90 y los 2000, porque lo que refleja la estrategia de la Corte es que no tiene en cuenta el problema, de la respuesta de Griesa y el fallo de la Cámara, es que no tiene en cuenta el carácter sistémico del problema, no le importa, se ciñe a una cuestión como fuera simplemente un desacuerdo entre dos partes en base a una deuda. Entonces viene uno, presenta su título y lo analiza el juez y dice hay que pagarle este título porque este señor lo tiene y usted lo firmó. Eso es todo lo que ha pasado, que lo han tomado como un caso individual y que toda la cuestión política y tal vez la vehemencia con la que tocamos este tema es porque el tribunal ha desoído, no es que nos haya desoído a nosotros, voy a mencionar a algunos de quienes acompañaron con escritos la causa de la Argentina, el lado de la Argentina. Anne Kruger, el gobierno de Francia, bonistas, otro bonista del 93%, la Reserva Federal de Nueva York, que no se han preocupado por estas cuestiones de cómo lo decimos o cómo no lo decimos, si lo planteamos como que si la Corte falla para un lado está a favor de los bonistas, no a favor de los bonistas, si es lo mismo o no que un fondo buitre. Creo que el problema sistémico está porque también han sido asociaciones bancarias, han sido las asociaciones fiduciarias de Estados Unidos, la academia, es decir, buena parte de los académicos, que lo ven como un problema más general. Ni Griesa en primera instancia, ni la Cámara en segunda instancia han atendido este problema, ni han atendido también el carácter particular de los actores. Esto no es un almacenero y que ha dado un pagaré y el otro que no se lo ha respetado. Esto es, de un lado los fondos buitres, de otro lado un país soberano. Y tal vez porque ha desoído estas cuestiones, por lo menos a nivel fallo, es que hace falta, desde el punto de vista de la cuestión política, plantearlo descarnadamente como es. Aquí tenemos no a cualquiera que tiene un título de deuda contra otro que lo emitió, sino que es un país soberano, que ha tenido un default, que ha entrado dentro de un sistema que ha llevado ese default, más un fondo o algunos actores que se han dedicado a especular judicialmente con esto. Esto que nosotros entendemos, es que usted dice compartimos los epítetos para los fondos buitres, bueno, usted puede atribuir a que estamos planteando este problema tan claramente como decir, bueno, si uno atiende que son los fondos buitres y falla para el lado de los fondos buitres, por lo menos en primera instancia uno le da la impresión de que está cogiendo a las demandas de ese actor y siendo funcional a determinados intereses. Esto no es una acusación a la justicia abstractamente, ni nos estamos peleando con un tribunal. Como la Presidenta, y nos asiste ese hecho y esa certeza política que ha defendido en todos los foros internacionales, cara a cara, con los acreedores, con sus representantes, con los gobiernos del mundo, porque lo ha hecho en el G20, lo ha hecho en todo foro internacional donde ha podido, plantear el problema sistémico y decir que es difícil que ese tribunal lo resuelva como un problema entre particulares, es que nosotros decimos, si lo hace así, lo toma de esa manera, que ha sido a la postre, y usted se lo puede atribuir a las declaraciones nuestras, pero a mí me parece que hay ciertas cuestiones más generales de la historia, y en este caso de la historia de las deudas externas de los países, que es difícil atribuirle a una declaración de una persona, y menos todavía cuando estamos inmiscuidos estamos enmarcados por esta discusión y lo que ha dicho el senador Sanz para calificar a cómo se ha defendido a la Argentina de manera, no recuerdo ahora, pero me parece que lo ha adjetivado. Y ha adjetivado también a los actores y nos ha llamado cobardes, hipócritas, bla, bla. Pero bueno, digamos, quitando toda la hojarasca, lo que quiero decir es que como el problema es sistémico y pretendemos transmitirle acá, por eso hemos hecho esta exposición al Senado, a las cámaras, ¿cuál es el problema sistémico? ¿Y por qué probablemente, y no quiero meterme yo en hacer otra declaración que ofenda a alguna jurisdicción que tiene circunstancialmente este problema, pero lo único que digo es probablemente si esto se toma como un problema de simplemente una deuda que no se ha honrado, entonces hay que honrarla tal como dice el papel que la certifica y nada más, ni de un lado los fondos buitres del otro un país, ni un problema sistémico de deudas soberanas que están en estrés de manera generalizada y que pueden caer en esta misma situación,
Y repito, nos asiste, que nosotros lo decimos con la vehemencia que caracteriza a la defensa de los intereses nacionales, porque esto puede terminar, si no hubiera tomado la presidenta los recaudos de enviar esta ley y de decir cuál es la salida, porque no estamos hackeados. Lo que ha mostrado la presidenta es que nosotros tenemos una salida para seguir haciendo lo que teníamos que hacer, pagarle a los que en buena fe quieran entrar lo que se pactó con la mayoría, y a los demás, si nos impiden pagar en otra jurisdicción, considerar la posibilidad de pagarlo en esta, ante el caso de que no se pueda hacer efectivo el pago. Eso es un poco el planteo, o sea, no estamos hackeados. Pero repito, si no se entiende este problema y se lee... Perdón, termino. Entonces, me parece que en ese sentido lo que se ha planteado en los foros internacionales y lo que nos ha llevado a decirlo con tanta claridad y con vehemencia es que este problema no solo atañe a la Argentina, y estamos seguros, por eso supongo que todos lo pensamos de otra manera, y no depende de una palabrita u otra en un discurso, sino que es un problema general donde probablemente la jurisdicción tiene que tomar un criterio que no sé si en primera y segunda instancia se puede hacer. Tal vez solo sea la Corte Suprema de los Estados Unidos la que pueda tener esta mirada. Dicen algunos que las Cortes Supremas tienen una mirada más política sobre los temas. Tal vez lo pueda hacer, por eso le hemos pedido a la Corte Suprema que tenga en consideración todas estas cosas que no las ha tenido ni Griesa ni la Cámara, por ahora. Presidenta, no, solo no han hecho un jaque, hay que mover el alfil para tapar, nada más. Y son 15.000 millones de dólares. Digo, no quiero decir que tenemos una complicación que pone en riesgo la economía del país, nada. No, estamos ante el mismo problema. Digo, tiene mucha gravedad, pero hay salida. Ese es el un mensaje. Jaque, hay que mover el alfil o el caballo y hay que tapar. Esto digo, esta ley es eso. Perfecto. Nada más. Y son 15.000 millones de dólares, así que no dejan de ser un problema. Sí, perdón, Presidenta, ¿puedo decir algo? Agregar. Senador Morales, yo le digo que incluso, como lo hemos dicho en alguna presentación, es más que eso. Porque usted piense que si pagáramos, si les diéramos, como dije ya, es todo, claro, se cae todo, absolutamente. Esto es lo que estamos diciendo. Se pone en riesgo toda la reestructuración, los 28.000 millones de dólares que están hoy se están pagando. Gracias, presidente. Yo voy a centrar mis preguntas en una cuestión que, como aquí se ha expresado, y lo ha expresado muy bien el senador Sanz, el senador Morales, tiene que ver con algunos aspectos jurídicos que nos preocupan. Y más me preocupan después de haber escuchado a Kicillof diagramar no tiene suerte con las estrategias económicas, creo que le va a ir peor si va a tener a su cargo diseñar las estrategias jurídicas. Aquí nosotros hablamos de los fondos buitres. Nosotros podemos coincidir en criticar el manejo que hacen esos fondos buitres cuando compran bonos de deuda emitidos por un país. Pero lo cierto es que en Estados Unidos lo que se está ejecutando es un contrato. Se está ejecutando un bono que suscribió el presidente de los argentinos, sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York. Y yo no creo que, como aquí se pretende en este juicio ejecutivo entre los fondos buitres y Argentina, resolvamos el sistema financiero mundial. Pretender que esto se va a resolver en este expediente me parece que es una estupidez. Entonces mi pregunta concreta es, voy a hacer varias, después la pueden contestar, es ¿qué entidad jurídica le da al país o los abogados que defienden al país? ¿Qué entidad jurídica le dan a los fondos buitres? ¿Qué vamos a poner? ¿La excepción de fondos buitres para no pagar? Es decir, jurídicamente, este tildar de fondos buitres a quien ha especulado con la compra de estos bonos, ¿cómo lo piensan hacer valer? Esta es una de las preguntas. Segundo, ¿por qué quienes no aceptaron el canje anteriormente, ahora que tienen 2 sentencias a favor, entienden ustedes
que van a venir ahora a aceptar las condiciones de pago que anteriormente se le habían ofrecido. ¿Qué chance le dan a ustedes a esta posibilidad de acordar con quienes ya han manifestado que no quieren lo que el país les ofrece y que además tienen ahora 2 sentencias a favor? ¿Qué chance le dan a ustedes o va a pasar lo mismo que con el CEDIN? Porque alguien que litiga 15 años en los tribunales de Nueva York, porque no aceptó lo que le van a ofrecer ustedes ahora, realmente a mí se me hace difícil pensar que va a venir ahora a aceptar lo que le vayan a llegar a ofrecer. Por eso me gustaría saber qué análisis hacen ustedes de esto. Sobre todo hay una parte de la sentencia, porque también hay que pensar los acreedores que van a analizar el escenario que ustedes han creado frente a este litigio. Es decir, porque también hay que leer en el fallo que los jueces dicen que si ellos en su sentencia se apartaran de lo que dice el contrato, su país, Estados Unidos, y su ciudad, Nueva York, dejaría de ser un sitio comercialmente atractivo para quienes quieran invertir. Y esto también nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, frente a jueces que se preocupan por generar un marco de seguridad jurídica, nosotros tenemos aquí, permanentemente hacemos apología de la inseguridad jurídica, decimos que no vamos a cumplir con la sentencia, decimos que no importa lo que resuelvan porque no lo vamos a acatar. Es decir, ¿cómo creen ustedes que en este escenario que ustedes han generado van a aceptar estos fondos buitres, como ustedes lo llaman, las condiciones que el país les vaya a ofrecer? Otra pregunta. Creo que la justicia de Estados Unidos, al suspender los efectos de la sentencia de la Cámara, está mandando un buen mensaje al país. Es decir, una corte que acepta por año no más de 200 causas, en una causa donde no hay una cuestión federal a discutir, que son las que habilitan las instancias extraordinarias, probablemente porque se trate de un país extranjero lo hagan. ¿Cómo piensan aprovechar lo que yo creo un buen mensaje de la justicia norteamericana o del país, el país del norte? Otra pregunta referida concretamente al articulado de la ley. En el artículo 1 se da al Poder Ejecutivo realmente una autorización abierta para que negocien este nuevo canje, llamémosle. Si bien en el artículo 2 se acota a qué condiciones, también es cierto que en el artículo 3 se deroga o se exceptúa estos títulos de deuda pública que se vayan a emitir de todo tipo de actualización o de indexación. Es decir, ¿qué está pensando el Poder Ejecutivo respecto a tener que ofrecer algún tipo de actualización o de indexación? Porque la ley lo estaría permitiendo de ser sancionada. Además, creo que ha habido una estrategia. ¿Cómo piensan superar este error, a mi juicio? Porque no es lo mismo negociar cuando uno contesta una demanda, los abogados lo sabemos, que negociar cuando se tienen 2 sentencias en contra. ¿Cómo piensan encarar esta situación procesal? Además quería decirle, y esto es una apreciación general, si la quieren contestar, conténdela, que estas consignas que permanentemente se hacen desde el gobierno, de que no nos endeudamos, de que no lo vamos a endeudar, de que no lo vamos a recurrir al crédito y criticamos al Fondo Monetario Internacional y demás. Yo les recuerdo a los señores del Poder Ejecutivo que en este país hay una gran deuda de infraestructura, hay una gran deuda con los jubilados, hay una gran deuda con los proveedores, porque a ustedes les resulta más fácil endeudarse con los pobres, endeudarse con los débiles, que endeudarse con los organismos internacionales. Y a lo mejor desaprovechando una oportunidad. Así que quisiera que me contesten, he sido concreto en las preguntas, que no me arranquen en la ley de Alfiteusis, de Rivadavia, para explicarme esto, que me conteste concretamente las preguntas.